Bienvenidos. Pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede La Tacunga. Estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Mi nombre es Joseph Alexander Conalata Ibarra y el tema a tratar en este video es momentos de inercia. En la asignatura de Física Clásica, cuyo NRC 7664, el tema a tratar en este parcial es la dinámica de la partícula, con el ingeniero Diego Orlando Proaño Molina, referente al proyecto de la unidad número 3. Antes de retomar con el tema, debemos recalcar ciertos fundamentos principales, que viene a ser la dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia las causas que producen el movimiento y la masa que establece aquella magnitud de carácter físico que permite identificar la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Momentos de inercia. Sus definiciones son: es la resistencia del movimiento de rotación, matemáticamente es igual al cuadrado de la distancia por la masa. Cuando más lejos la masa está del punto de rotación, más difícil es la rotación. El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Cuando un cuerpo gira en torno a uno de los ejes principales de la inercia rotacional puede ser representada como magnitud vectorial llamada momento de inercia. En los siguientes casos, los momentos de inercia de los diferentes cuerpos serán determinados por el cálculo de diferentes integrales sencillas que se encuentran en función de la masa y la distancia del radio o longitud del cuerpo. Momento de inercia de una distribución de masas puntuales. Tenemos que calcular la cantidad en base a la siguiente fórmula, donde xi es la distancia de la partícula de la masa y mi hace referencia al eje rotacional. Momento de inercia de una distribución continua de masa. Pasando de una distribución de masas puntuales a una distribución continua de masa, tenemos la siguiente fórmula, donde dm es un elemento de masa situado a una distancia y x hace referencia al eje rotacional. Momento de inercia de una varilla. Para calcular el momento de inercia de una varilla de masa m y una longitud L respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa por el centro de masas, tenemos el siguiente gráfico, el cual nos permite denotar lo dicho anteriormente. En base a la siguiente fórmula, podemos calcular el momento de inercia de la varilla. Momento de inercia de un disco. Ahora, para calcular el momento de inercia de un disco de masa m y radio m con respecto al eje perpendicular al plano del disco y que pasa por su centro, tenemos el siguiente gráfico, el cual nos permite representar lo dicho anteriormente en base a la siguiente fórmula, la cual nos permite determinar el momento de inercia del disco. Momento de inercia de un cilindro. Cuando vamos a calcular el momento de inercia de un cilindro de masa m con radio r y longitud L respecto a su eje, tenemos la siguiente figura, la cual nos permite representar lo dicho anteriormente. O un ejemplo, con respecto a la fórmula, la cual nos permite identificar el momento de inercia del cilindro. Momento de inercia de un disco. Ahora vamos a calcular el momento de inercia de un disco de masa m y de radio r con respecto a uno de sus diámetros. El momento de inercia del disco es identificado como el siguiente gráfico representado, y de igual manera la fórmula la cual nos permite denotar el momento de inercia del disco. Momento de inercia de una esfera. En cambio, para calcular el momento de inercia de una esfera de masa m y de radio r con respecto a uno de sus diámetros, tenemos el siguiente gráfico representativo lo dicho anteriormente, lo cual nos permite dividir la esfera en dos discos de radio x y de espesor dz. También, así el momento de la inercia de la esfera es la suma de los momentos de la inercia de todos los discos elementales, basándonos en la siguiente fórmula. Dicho esto, para resolver la integral tenemos que relacionar la variable x con la z. Como vemos en la figura, x al cuadrado más z al cuadrado es igual al radio al cuadrado, basándonos en la siguiente fórmula.
Momento lineal. Obtenemos la posición, velocidad, la aceleración, la ecuación del movimiento, la masa e inercia lineal, la segunda ley de Newton del momento, la ley del momento, el trabajo, la energía cinética y la potencia. En cambio, en el momento rotacional tenemos la posición angular, la velocidad angular, la aceleración angular, la ecuación del movimiento, el momento de inercia, la segunda ley de Newton, el momento angular, el trabajo, la energía cinética y la potencia. De igual manera obtenemos las fórmulas representadas por las siguientes estructuras: de un cilindro, de un anillo, de una esfera, de una varilla, de un cilindro sólido, de un anillo sobre un diámetro, de una delgada capa esférica, de una varilla sobre un extremo. Teorema de las figuras planas y de los ejes perpendiculares. El momento de inercia de una figura plana con respecto al eje perpendicular a la figura es igual a la suma de los momentos de inercia de los ejes que estén contenidos en un plano de la figura. Corten al eje perpendicular y sea todos los perpendiculares entre sí. En base a lo dicho anteriormente, tenemos la siguiente representación, las cuales nos permiten identificar para cualquier objeto plano, o como también por este teorema dado y con los ejes X y Y son idénticos por simetría. Este teorema nos sirve, por ejemplo, para calcular fácilmente el momento de inercia de un anillo con respecto al eje que pasa por el centro del anillo. Como toda la masa está situada a la misma distancia, tenemos que su momento de inercia será, además, como el anillo tiene mucha simetría, el momento de inercia de un eje que esté contenido en el plano del anillo será igual al del otro eje, también contenido en el plano pero perpendicular al eje anterior, ya que el anillo se ve igual. Como podemos visualizar aquí, obtenemos una fórmula la cual nos permite comparar con un cilindro sólido. Nos dice que la inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. En cambio, por un aro delgado, nos dice que la inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Conclusiones. Al revisar este capítulo, pudimos denotar que la integral nos otorga, entre muchas otras cosas, la facilidad para poder determinar los momentos de inercia de diferentes cuerpos geométricos, usualmente utilizados en la vida de un ingeniero. Muchas gracias por la atención y anhelo que este video te haya servido de mucha ayuda. Suerte.